24ª Convención Aseguradores de México. Respondiendo preguntas previas al encuentro. ¿Cuál es la penetración del seguro de gastos médicos? En los últimos años, el seguro de gastos médicos ha venido creciendo de manera importante. De hecho, su crecimiento ha sido en términos reales, es decir, arriba de la inflación, 113%. Ahorita las ventas de los seguros de gastos médicos son alrededor, al cierre del 2013, de más de 44,000 millones de pesos. La población asegurada es cerca de 9 millones, que eso equivale a que tengamos asegurados a cerca del 8% de la población en México. Del gasto en salud, ¿cuánto es privado y cuánto es público? El gasto en México, el gasto público, que la última cifra que tiene publicada el INEGI es del 2011, dice que la mitad es gasto público y la mitad es gasto privado. De ese gasto privado, el sector asegurador solo cubre cerca del 7%. La diferencia, o sea, el 93%, es lo que todos pagamos, como le llamamos gasto de bolsillo. El gasto de bolsillo es todo aquel gasto en el que no es cubierto por la seguridad social, por el IMSS, el ISSSTE, todas esas instituciones, y tampoco es cubierto por las compañías de seguros. Entonces son gastos que nosotros realizamos, pues obviamente fuera de la seguridad social. ¿Cuál es la enfermedad más costosa para el sector asegurador? Los seguros de gastos médicos en general te cubren todos los gastos relacionados con un accidente o una enfermedad. Siempre se mencionan dentro de tu póliza que se cubre y que no se cubre. En los últimos años, el siniestro más caro que ha pagado el sector asegurador ha sido de cerca de 37 millones de pesos por una persona de 62 años que tuvo un problema cardíaco, tuvo un infarto. Esto se gastó en 2 años. Entonces, pues sí, para nosotros es importante ir monitoreando las enfermedades porque dimensiona lo importante de contar con un seguro y qué tanto puede equivaler, pues, que pagues tú una prima a comparación del beneficio que puedes recibir. ¿Cómo opera un seguro de gastos médicos? Ahorita en los seguros de gastos médicos existen diferentes modalidades, pero el que la mayoría de las personas conoce o el que es más vendido es el seguro que te dice: te cubro los gastos médicos de aquellas enfermedades o accidentes que surjan durante la vigencia de la póliza. Entonces, cuando una persona se enferma o se accidenta, esos gastos, y si están cubiertos esos accidentes o esas enfermedades que se originaron durante la vigencia, son cubiertos los gastos médicos por la aseguradora. Generalmente los gastos que se llegan a cubrir son los gastos de hospitalización, los honorarios médicos, los medicamentos, los estudios de laboratorio. Entonces, todos aquellos gastos que son indispensables para que la gente recupere su salud a causa del accidente o la enfermedad. ¿Qué beneficios te da un seguro de gastos médicos? Primero, te da una estabilidad financiera. ¿Por qué? Porque cuando alguien se enferma o sufre un accidente, eso implica pues que la familia tenga que gastar en recuperar la salud, en los gastos del hospital, del médico, de los medicamentos y de los estudios. Entonces, si las personas cuentan con un seguro de gastos médicos, le brinda una protección para que las personas no tengan que desequilibrarse económicamente o perder su patrimonio, como ya lo habíamos comentado, como puede ser la casa, el coche, los ahorros. Hay gente que hasta puede llegar a perder su trabajo por estar atendiendo al enfermo, porque pues muchas veces si está enfermo pues requiere una enfermera o X cosa, y si la familia no tiene para atenderlos, pues va a tener que dejar de trabajar o de destinarle tiempo para atender al familiar. ¿Cuántas aseguradoras operan el seguro de gastos médicos? Actualmente existen 33 compañías de seguros de gastos médicos. En los últimos 10 años se han venido incorporando 10. ¿Por qué? Porque son compañías en donde ven que hay una área de oportunidad, que existe gente que requiere la protección, y además están incursionando con nuevas coberturas y nuevos servicios
que sean más acordes a lo que necesita la población. ¿Cuál es la cobertura más solicitada en México? La cobertura más solicitada es la de reembolso de gastos médicos, es decir, cuando la persona tiene un accidente o una enfermedad, la aseguradora le reembolsa los gastos médicos de las enfermedades cubiertas y que se originaron durante la vigencia del contrato.